Ya no hay esperanza para nosotros. Fue en este escenario de total desolación que Dios decidió actuar. Tenía un mensaje poderoso que transmitir y eligió a Ezequiel como su portavoz. Pero no sería un mensaje común, solo con palabras. No, Dios iba a usar una imagen tan fuerte, tan impactante, que nadie jamás la olvidaría. Y así comienza nuestra historia. Ezequiel, probablemente en un día común, sin esperar nada extraordinario, de repente siente la mano del Señor sobre él. ¿Alguna vez has sentido algo así? Esa sensación de que Dios está a punto de hacer algo grande, algo que cambiará todo. El profeta es arrebatado por el Espíritu. En un abrir y cerrar de ojos, se ve transportado a un lugar que parecía sacado de sus peores pesadillas. Un valle enorme se extiende ante él, pero no es un valle lleno de vegetación o de vida. No, es un valle de muerte. Huesos, huesos por todas partes, miles, tal vez millones de ellos, secos, blanqueados por el sol, esparcidos por el suelo como si una terrible batalla hubiera ocurrido allí hace mucho tiempo. El silencio es ensordecedor, ni un pájaro cantando, ni el zumbido de un insecto, nada más que el viento soplando entre los restos mortales. Ezequiel debe haber sentido un escalofrío por la espalda. ¿Qué significaba todo eso? ¿Por qué Dios lo había traído a un lugar tan desolador? No lo sabía, pero estaba a punto de presenciar uno de los mayores milagros jamás registrados en la Biblia. Ese valle no era solo un cementerio al aire libre, era un símbolo poderoso del estado espiritual del pueblo de Israel, muerto, sin esperanza, olvidado. Pero Dios estaba a punto de mostrar que, incluso en la situación más imposible, Él puede dar vida. ¿Y sabes qué es lo más increíble? Esta historia no quedó atrapada en el pasado. Habla directamente con nosotros hoy. ¿Cuántas veces nos sentimos así? Como si nuestras esperanzas, nuestros sueños, nuestra fe estuvieran tan secos como esos huesos. Como si ya no hubiera más solución. Pero espera para ver lo que Dios va a hacer en este valle. Porque lo que hizo allí, también puede hacerlo en tu vida. ¿Estás preparado para ver lo imposible hacerse realidad? Ezequiel está allí, parado en medio de ese valle aterrador, rodeado de huesos secos por todas partes. El silencio es opresivo, roto solo por el sonido del viento soplando entre los restos mortales. Su corazón debe estar latiendo fuerte, su mente tratando de procesar lo que sus ojos están viendo. En ese momento de asombro y confusión, Dios le hace una pregunta. «Hijo de hombre, ¿pueden vivir estos huesos?» Imagina el impacto de esa pregunta. Es como si Dios estuviera desafiando no solo la lógica, sino todas las leyes de la naturaleza que conocemos. Huesos secos, expuestos al sol y al viento, por quién sabe cuánto tiempo, volviendo a la vida. Imposible, ¿cierto? Pero Ezequiel, este profeta era especial. Ya había visto a Dios hacer cosas increíbles antes. Sabía que con Dios, las reglas de lo posible y lo imposible no se aplican de la misma manera. Entonces, en lugar de caer en la trampa de dar un no inmediato, responde con una sabiduría sorprendente. «Ah, Señor Dios, solo tú lo sabes». Es como si Ezequiel estuviera diciendo, «Mira, Señor, si dependiera de mí o de cualquier otro ser humano, yo diría que no hay posibilidad. Pero tú no estás limitado como nosotros. Si estás preguntando, debes tener algo en mente. Así que dime, ¿qué pretendes hacer?» Esta respuesta de Ezequiel es una gran lección para nosotros. ¿Cuántas veces miramos una situación en nuestra vida y rápidamente concluimos, ¿no hay manera? Un matrimonio que parece irreparable, un sueño que fue enterrado hace años, una enfermedad que los médicos dicen que es incurable, una situación financiera que parece un pozo sin fondo. Son nuestros propios valles de huesos secos. Y es ahí cuando Dios viene y nos hace la misma pregunta, ¿esto puede vivir de nuevo? Nuestra primera reacción puede ser de incredulidad, incluso de irritación. ¿Cómo, Dios? ¿No ves que no hay solución? Pero, ¿y si, como Ezequiel, aprendemos a responder, solo tú lo sabes? Esa pregunta de Dios no es solo sobre huesos secos en un valle distante, es sobre esperanza, es sobre creer que Dios puede hacer lo imposible. Es una invitación a ver más allá de nuestras limitaciones y vislumbrar las posibilidades divinas.
Piensa en las áreas de tu vida que parecen muertas, esa relación que ya has dejado de intentar arreglar, ese sueño que enterraste porque parecía imposible, esa situación que todos dicen que ya no tiene solución. Y si Dios te estuviera preguntando ahora mismo, ¿esto puede vivir? La pregunta de Dios a Ezequiel es un poderoso recordatorio de que nada está más allá del poder restaurador de Dios. Es una invitación a expandir nuestra fe, a creer en lo imposible, porque al final, la respuesta a esta pregunta no depende de las circunstancias, ni de las probabilidades, ni siquiera de nuestra fe. Depende únicamente del poder y la voluntad de Dios. ¿Y tú? ¿Cómo responderías si Dios te hiciera esta pregunta hoy? ¿Tendrías la humildad y la sabiduría de Ezequiel para decir, ¿solo tú lo sabes? ¿O rápidamente descartarías la posibilidad de un milagro? Recuerda, con Dios, lo imposible es solo el comienzo. Él está esperando para mostrar su poder en las áreas de tu vida que parecen más desesperadas. Todo lo que Él pide es que estemos abiertos a la posibilidad de un milagro. Ahora, prepárate para la parte más sorprendente de la historia. Dios, el creador del universo, el Todopoderoso, le da a Ezequiel una orden que, para cualquier observador externo, parecería completamente loca. Profetiza a estos huesos, háblales. Imagina la escena por un momento. Ezequiel, solo en ese valle desolado, rodeado de miles de huesos secos y polvorientos, y ahora recibe la instrucción de ¿hablarles? Si alguien hubiera pasado por allí en ese momento, seguramente habría pensado que el profeta había perdido completamente la razón. ¿Hablar con huesos? ¡Qué absurdo! Pero Ezequiel no cuestiona, no discute, no trata de explicarle a Dios por qué eso no tiene sentido. En lugar de eso, obedece. Comienza a proclamar las palabras que Dios le da. «Oh, huesos secos, escuchen la palabra del Señor». ¿Puedes imaginar la escena? La voz solitaria de Ezequiel resonando por el valle, dirigiéndose a una audiencia que a ojos humanos era incapaz de oír y mucho menos de responder. Debe haber sido un momento surrealista, incluso para un profeta acostumbrado a experiencias extraordinarias. Y aquí está la poderosa lección para nosotros. A veces, Dios nos pide que hagamos cosas que parecen una locura a los ojos del mundo. Hablar de esperanza cuando todo a nuestro alrededor parece desesperado. Creer en la curación cuando los médicos ya se han rendido. Confiar en la restauración cuando todos dicen que es demasiado tarde. Pero es precisamente en esos momentos, cuando obedecemos sin comprender completamente, que ocurren los milagros. Porque la palabra de Dios, proclamada en obediencia y fe, tiene el poder de dar vida incluso a lo que parece muerto desde hace mucho tiempo. Y lo más increíble, los huesos escuchan. De repente, comienza un ruido, un estruendo que debió hacer que Ezequiel diera un salto de susto. Los huesos comienzan a moverse, a unirse. Es como ver una película de terror al revés. Fémures se encuentran con fémures, costillas se encajan, cráneos encuentran sus columnas vertebrales. Todo esto nos enseña algo profundo sobre el poder de la palabra de Dios cuando se proclama en obediencia. No importa cuán muerto, seco o imposible parezca una situación, la palabra de Dios tiene el poder de traer vida. Piensa en las áreas de tu vida que parecen tan muertas como esos huesos. Tal vez sea una relación que parece más allá de la reconciliación, o un sueño que enterraste hace tanto tiempo que ya ni te acuerdas de él. Puede ser una situación financiera que parece no tener solución, o una lucha contra una adicción que has intentado vencer tantas veces sin éxito. ¿Y si Dios te estuviera pidiendo que profetices sobre esas situaciones, que hables su palabra de vida sobre ellas, incluso cuando parece una locura, incluso cuando no hay ningún signo visible de cambio? Es fácil desanimarse cuando miramos nuestros propios valles de huesos secos. Es tentador ceder a la desesperación, a la resignación, pero la historia de Ezequiel nos recuerda que, con Dios, nada está más allá de la posibilidad de restauración. Claro, hablar con huesos secos parece una locura, pero ¿cuántas veces en la Biblia vemos a Dios pidiendo a las personas que hagan cosas que parecían insanas? Noé construyendo un arca en tierra seca,
Moisés extendiendo su vara sobre el Mar Rojo, Josué marchando alrededor de Jericó, Gedeón reduciendo su ejército antes de una batalla crucial. En cada uno de esos casos, la obediencia a una orden aparentemente loca abrió el camino para un milagro espectacular. Y lo mismo puede suceder en nuestras vidas hoy. Entonces, ¿qué tal si comenzamos a profetizar sobre nuestros propios valles de huesos secos? Declarar las promesas de Dios sobre situaciones que parecen sin esperanza, hablar vida donde solo vemos muerte, proclamar victoria donde solo vemos derrota. Recuerda, la palabra de Dios proclamada en fe y obediencia tiene el poder de transformar incluso las situaciones más imposibles. No subestimes el poder de abrir tu boca y declarar lo que Dios dice, incluso cuando todo a tu alrededor parece contradecir esa verdad. ¿Quién sabe? Tal vez, al igual que Ezequiel, comiences a escuchar un ruido, un estruendo en tu vida, el sonido de cosas muertas cobrando vida nuevamente, el ruido de situaciones imposibles siendo transformadas por el poder de Dios. El Valle de los Huesos Secos no se transformó instantáneamente en un ejército vivo. Fue un proceso, una transformación gradual que nos enseña mucho sobre cómo Dios frecuentemente trabaja en nuestras vidas. Vamos a examinar más de cerca este proceso fascinante. Primero, los huesos se unieron. Un ruido ensordecedor resuena en el valle mientras miles de huesos se mueven, chocan, se encajan. Es como un rompecabezas gigante armándose solo. Fémures encuentran pelvis, vértebras se alinean, costillas abrazan columnas. Es una visión surrealista, casi aterradora, pero al mismo tiempo maravillosa. Luego, surgen los tendones y los músculos. Capas de tejido comienzan a cubrir los esqueletos recién formados. Es como ver una clase de anatomía en vivo, a toda velocidad. Donde antes solo había huesos blancos y secos, ahora hay forma, estructura, la promesa de movimiento. Finalmente la piel cubre todo. Lo que era un espectáculo grotesco de músculos expuestos se transforma en cuerpos completos. Miles de ellos, acostados en el suelo del valle, como si estuvieran simplemente dormidos. Esta progresión nos enseña algo crucial sobre cómo Dios frecuentemente opera en nuestras vidas. Rara vez vemos una transformación instantánea, un milagro que ocurre en un abrir y cerrar de ojos. Más comúnmente es un proceso, paso a paso, capa por capa. Dios va reconstruyendo, restaurando, trayendo vida. Piensa en cómo esto se aplica a nuestro viaje espiritual. Cuando nos volvemos a Dios, rara vez experimentamos una transformación completa e inmediata. En lugar de eso, es un viaje. Primero, se forman las estructuras básicas de nuestra fe, como los huesos que se unen. Comenzamos a entender las verdades fundamentales del Evangelio, a formar hábitos de oración y lectura de la Biblia. Entonces, como los músculos y tendones, nuestra fe gana fuerza y flexibilidad. Comenzamos a aplicar lo que hemos aprendido en diferentes áreas de nuestras vidas. Nuestras creencias son puestas a prueba y en el proceso se vuelven más resilientes. Finalmente, como la piel que cubre el cuerpo, nuestra nueva identidad en Cristo se vuelve más evidente para el mundo que nos rodea. Nuestro carácter es transformado, nuestras relaciones son impactadas, nuestra influencia crece. Pero nota, incluso después de todo este proceso increíble, aún falta algo crucial, el soplo de vida. Esto nos recuerda que, por más que nos esforcemos, por más que crezcamos y cambiemos, la verdadera vida solo viene de Dios. No podemos fabricarla por nuestra cuenta. Esta transformación gradual nos enseña paciencia y perseverancia. A veces, miramos nuestras vidas o las vidas de los que nos rodean y nos frustramos por la falta de progreso. Queremos ver cambios inmediatos, transformación instantánea, pero Dios frecuentemente elige trabajar a lo largo del tiempo, paso a paso. Esto también nos da esperanza. Tal vez estés al comienzo de tu jornada espiritual, sintiéndote como esos huesos esparcidos, desconectado, sin propósito. O tal vez estés más avanzado en el proceso, comenzando a ver la estructura, pero aún no la plenitud de lo que Dios quiere hacer. Donde quiera que estés, debes saber que Dios no ha terminado.
Él sigue trabajando, formando, moldeando. Y para aquellos que están orando por otros, tal vez un hijo apartado de la fe, un cónyuge no creyente, un amigo que lucha contra adicciones, esta historia ofrece ánimo. Incluso cuando no vemos cambios externos, Dios puede estar trabajando tras bambalinas, uniendo los huesos, preparando el terreno para una transformación más visible. La lección aquí es clara: no te rindas en medio del proceso. No juzgues el trabajo de Dios antes de que esté completo. Sigue confiando, sigue obedeciendo, sigue profetizando las palabras de Dios sobre tu situación. Porque el Dios que puede formar un ejército de un valle de huesos secos, seguramente puede completar la buena obra que ha comenzado en ti y en aquellos por quienes oras. Ahora llegamos al clímax de la historia, el momento más emocionante y poderoso. Ezequiel ve ante sí un espectáculo increíble. Miles de cuerpos perfectamente formados, anatómicamente completos, extendidos por el valle. Pero hay un problema crucial: están todos muertos. No hay respiración, no hay latido del corazón, no hay vida. Es en ese momento que Dios le da a Ezequiel su segunda orden sorprendente: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así dice el Señor Dios, ven de los cuatro vientos, oh Espíritu, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Una vez más, Ezequiel obedece sin cuestionar, levanta su voz e invoca al Espíritu, el aliento de vida, y entonces, ante sus ojos atónitos, sucede. El aliento de vida entra en esos cuerpos inertes. De repente, donde antes solo había silencio, ahora hay el sonido de miles de personas respirando, moviéndose, levantándose. En cuestión de momentos, un ejército enorme se pone de pie. Donde antes solo había muerte y desolación, ahora hay vida, movimiento, energía. El valle resuena con el sonido de pasos, de voces, de vida palpitante. Este momento dramático nos enseña una verdad profunda y vital. No basta con tener la estructura correcta, la apariencia adecuada, todos los componentes en su lugar. Sin el soplo de Dios, sin su Espíritu dando vida, solo somos cuerpos sin vida, iglesias sin poder, creyentes sin impacto. Piensa en cómo esto se aplica a nuestra vida espiritual. ¿Cuántas veces nos enfocamos en tener todas las cosas correctas externamente? Asistimos a la iglesia regularmente, leemos nuestra Biblia, incluso servimos en ministerios, pero si no tenemos al Espíritu de Dios obrando en nosotros, todo esto es como esos cuerpos en el valle, bien formados, pero sin vida real. Este es un poderoso recordatorio de nuestra total dependencia de Dios. No importa cuánto nos esforcemos, no importa cuán perfectos parezcamos externamente, la verdadera vida solo viene de Dios. Es su Espíritu el que nos vivifica, el que nos da poder, el que nos hace eficaces en su reino. Esto también nos habla de avivamiento, tanto personal como colectivo. A veces nuestras iglesias, nuestros ministerios, incluso nuestras vidas personales, pueden parecer como ese valle antes del soplo de vida. Todo está en su lugar, la estructura es correcta, pero falta poder, falta vida. Lo que necesitamos no es más programas, más actividades, más esfuerzo humano. Necesitamos el soplo del Espíritu de Dios. Y nota algo importante: Dios usa a Ezequiel en este proceso. Podría haber simplemente soplado vida en esos cuerpos directamente, pero elige trabajar a través de su siervo. Esto nos recuerda que, aunque la vida viene únicamente de Dios, Él frecuentemente elige usar a seres humanos como instrumentos de su poder vivificante. Esto tiene implicaciones profundas para nuestra vida de oración y ministerio. Cuando oramos por avivamiento, cuando intercedemos por los perdidos, cuando ministramos a los quebrantados, estamos esencialmente haciendo lo que hizo Ezequiel, invocando al Espíritu de Dios para que soplara vida. Piensa en las áreas de tu vida que parecen muertas o estancadas. Tal vez sea tu matrimonio, tu vida profesional, tu ministerio en la iglesia o tu propia relación con Dios. Has estado esforzándote, tratando de hacer todo bien, pero aún así sientes que falta algo. Quizás lo que necesitas no sea más esfuerzo, sino más del Espíritu de Dios. ¿Y si empezáramos a orar como Ezequiel? Ven, Espíritu Santo, y sopla sobre esta situación.
trae vida donde hay muerte, poder donde hay debilidad, esperanza donde hay desesperación. Esta es una oración que Dios se deleita en responder. Recuerda, el mismo Dios que sopló vida en ese valle de huesos secos quiere soplar nueva vida en ti hoy. Él quiere renovar tu pasión, restaurar tu esperanza, revitalizar tu ministerio. Todo lo que Él pide es que estemos abiertos, disponibles y desesperados por su presencia vivificante. Que podamos, como Ezequiel, ser aquellos que no solo reciben el soplo de vida de Dios, sino que también lo proclaman sobre otros, viendo el poder transformador de Dios obrar en nuestra generación. Después del impresionante espectáculo de la resurrección de los huesos secos, Dios no deja a Ezequiel en la duda sobre el significado de esa visión extraordinaria. Él explica detalladamente lo que todo eso representa, revelando un mensaje profundo no solo para el pueblo de Israel de esa época, sino para todos nosotros hoy. Hijo de hombre, dice Dios a Ezequiel, estos huesos son toda la casa de Israel. Imagina el impacto de esas palabras para el profeta. Esos huesos secos, aparentemente sin esperanza, representaban al propio pueblo de Dios. Pero la explicación continúa. He aquí, dicen, nuestros huesos se han secado y ha perecido nuestra esperanza. Estamos completamente destruidos. Esta declaración revela el estado emocional y espiritual profundo del pueblo de Israel en ese momento. Exiliados, lejos de su tierra, con el templo destruido y aparentemente abandonados por Dios, habían perdido toda esperanza. Se sentían como esos huesos secos, sin vida, sin futuro, sin propósito. ¿Cuántas veces nos sentimos así también? Tal vez estés pasando por un periodo en el que todo parece salir mal. Tus sueños han sido frustrados, tus relaciones están en ruinas, tu fe está vacilante. Te sientes exactamente como esos israelitas, seco, sin esperanza, completamente destruido. Pero el mensaje de Dios no se detiene en la constatación del problema. Él continúa. Por tanto, profetiza y diles, así dice el Señor Dios, he aquí, yo abriré vuestras sepulturas, y os haré salir de vuestras sepulturas, oh pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel. ¡Qué poderosa promesa! Dios no solo reconoce el estado desesperado de su pueblo, sino que promete una restauración completa. Promete sacarlos de sus sepulturas, no solo físicas, sino emocionales y espirituales, y llevarlos de vuelta a su tierra. Para los israelitas, esto significaba una promesa de regreso del exilio, de restauración nacional. Pero para nosotros hoy, esto tiene un significado aún más profundo. Representa la promesa de Dios de rescatarnos de las sepulturas de nuestra desesperanza, de darnos nueva vida cuando nos sentimos completamente muertos por dentro. Dios continúa, y pondré en vosotros mi espíritu, y viviréis, y os estableceré en vuestra propia tierra. Entonces sabréis que yo, el Señor, lo he dicho y lo he hecho, dice el Señor. Aquí está el corazón del asunto. La promesa no es solo de una restauración externa, sino de una transformación interna profunda. Dios promete poner su propio espíritu en su pueblo. Esto habla de una intimidad, de una conexión profunda con lo divino que va más allá de las meras circunstancias externas. Para nosotros, como cristianos, esto apunta directamente a la obra de Jesucristo y al don del Espíritu Santo. A través de Cristo, Dios nos saca de la sepultura del pecado y de la muerte espiritual. Nos da nueva vida, no solo metafóricamente, sino literalmente, a través de la presencia de su Espíritu en nosotros. ¿El propósito final de todo esto? Entonces sabréis que yo, el Señor, lo he dicho y lo he hecho. La restauración, la nueva vida, el poder del Espíritu, todo esto sirve para revelar quién es Dios, para mostrar su poder, su fidelidad, su amor incansable por su pueblo. Esto nos recuerda que los milagros en nuestras vidas, sean grandes o pequeños, no son solo para nuestro beneficio personal, son testimonios vivos del carácter y del poder de Dios. Cuando Dios nos rescata de situaciones imposibles, cuando Él sopla nueva vida en áreas que pensábamos que estaban más allá de la redención, se está revelando no solo a nosotros, sino al mundo que nos rodea.
Piensa en las implicaciones de esto para tu propia vida. Esa situación que parece sin esperanza, esa relación que parece irremediablemente rota, ese sueño que enterraste hace mucho tiempo, y si fueran oportunidades para que Dios demuestre su poder restaurador. Y si, a través de tu restauración, Dios quisiera revelarse no solo a ti, sino a todos los que te rodean. La visión de los huesos secos nos enseña que nada está más allá del poder restaurador de Dios. Ninguna situación es tan desesperada, ningún corazón tan endurecido, ninguna vida tan arruinada que Dios no pueda devolverla a la vida. Pero más allá de eso, nos enseña que nuestra restauración tiene un propósito mayor: glorificar a Dios y revelar su carácter al mundo. Que podamos, como el pueblo de Israel, permitir que Dios nos rescate de nuestras sepulturas, nos llene con su espíritu y use nuestras historias de restauración como testimonios vivos de su poder y amor incondicionales. La visión de los huesos secos no termina solo con la demostración del poder de Dios para dar vida de la nada. Se extiende a una promesa aún más profunda y abarcadora de restauración completa. Dios no solo promete dar vida a los huesos secos, sino que también se compromete a restaurar completamente a su pueblo, a su tierra y a su propósito. He aquí, yo abriré vuestras sepulturas, y os haré salir de vuestras sepulturas, oh pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel. Esta declaración de Dios está cargada de significado y esperanza. No se trata solo de salir de tumbas literales, sino de ser rescatados de situaciones que parecen tan definitivas y desesperadas como la propia muerte. Para el pueblo de Israel en el exilio, esta promesa significaba mucho más que solo regresar geográficamente a su tierra natal. Representaba la restauración de su identidad como el pueblo escogido de Dios, la renovación de su pacto y la oportunidad de una vez más cumplir con su propósito divino. Piensa en el poder de esta promesa. Dios no estaba diciendo simplemente que iba a arreglar las cosas o mejorar un poco la situación. Estaba prometiendo una reversión completa de sus circunstancias, una restauración tan radical que sería como salir de la tumba hacia una nueva vida. Para nosotros hoy, esta promesa resuena de maneras profundas y personales. ¿Cuántos de nosotros no nos sentimos, en algún momento, como si estuviéramos en una sepultura, ya sea de depresión, adicción, relaciones rotas, fracasos profesionales o crisis de fe? La promesa de Dios es que Él puede y quiere sacarnos de esas sepulturas. Pero nota que la promesa va más allá de simplemente sacarnos de la situación mala. Dios promete llevarnos de vuelta a nuestra tierra, en otras palabras, al lugar de bendición, propósito e intimidad con Él, que siempre fue su intención para nosotros. Y pondré en vosotros mi espíritu, y viviréis. Aquí está el corazón de la promesa de restauración de Dios. No se trata solo de cambiar nuestras circunstancias externas, sino de una transformación interna profunda. Dios promete poner su propio espíritu en nosotros, la fuente de la verdadera vida. Para nosotros como cristianos, esto apunta directamente a la obra de Jesucristo y al don del Espíritu Santo. A través de Cristo, no solo somos perdonados, sino que estamos llenos de la propia vida de Dios. El Espíritu Santo en nosotros es la garantía de nuestra restauración completa, el poder que nos permite vivir la vida abundante que Jesús prometió. Esta promesa de restauración es holística, abarca cada aspecto de nuestras vidas, espiritual, emocional, relacional e incluso físico. Dios no está interesado en reparaciones parciales o soluciones temporales. Quiere restaurarnos completamente, devolvernos a su propósito original para nuestras vidas. Piensa en las implicaciones de esto para tu propia vida. Tal vez tengas áreas que parecen estar más allá de la redención, relaciones que parecen irremediablemente rotas, sueños que murieron hace mucho tiempo, heridas emocionales que parecen nunca sanar por completo. La promesa de Dios es que Él puede restaurar incluso esas áreas. Pero la restauración de Dios no siempre se parece a lo que esperamos. A veces, en lugar de simplemente reparar lo que estaba roto,
Dios hace algo completamente nuevo y mejor. Piensa en José en el Antiguo Testamento. Dios no solo lo sacó de la prisión, sino que lo elevó a una posición de autoridad que nunca podría haber imaginado. La promesa de restauración de Dios también nos desafía a no conformarnos con menos de su mejor voluntad para nuestras vidas. Es fácil acostumbrarse a nuestras sepulturas, resignarnos a vivir con menos de lo que Dios tiene para nosotros, pero Dios nos llama a salir, a vivir, a experimentar la plenitud de su restauración. Finalmente, la promesa de restauración de Dios no es solo para nosotros individualmente, sino que tiene implicaciones colectivas. Al igual que Dios prometió restaurar a toda la nación de Israel, Él quiere restaurar familias, iglesias, comunidades enteras. Estamos llamados a ser agentes de esa restauración, trayendo la esperanza y el poder transformador de Dios a las sepulturas que nos rodean. Que podamos aferrarnos a esta promesa de restauración con ambas manos. Que tengamos el coraje de permitir que Dios nos saque de nuestras sepulturas, nos llene con su espíritu y nos use para llevar su restauración a un mundo quebrantado. Porque el Dios que puede formar un ejército de un valle de huesos secos, ciertamente puede restaurar y renovar cada aspecto de nuestras vidas para su gloria. Entonces sabréis que yo soy el Señor, cuando yo abra vuestras sepulturas y os haga salir de ellas, oh pueblo mío. Esta poderosa declaración de Dios a Ezequiel revela el propósito final detrás de toda la visión de los huesos secos y de la promesa de restauración, el reconocimiento de quién es Dios. Este no es un detalle menor en la narrativa, es el punto culminante de toda la experiencia. Todo el espectáculo impresionante, los huesos que se unen, los cuerpos que se forman, el soplo de vida que anima a un ejército entero, todo esto sirve a un propósito mayor, revelar la naturaleza y el carácter de Dios. Piensa en la profundidad de esta afirmación. Dios está diciendo que cuando Él realice este milagro imposible, cuando Él traiga vida de lo que está completamente muerto, su pueblo finalmente lo reconocerá verdaderamente. No se trata solo de ver su poder en acción, sino de entender quién es realmente. Esto nos lleva a una verdad profunda. Muchas veces es en las situaciones más desesperadas, en los valles de huesos secos de nuestras vidas, cuando realmente llegamos a conocer a Dios. Cuando estamos en el fondo del pozo, cuando todas nuestras esperanzas se han ido, cuando ya no tenemos a dónde mirar, es allí donde Dios frecuentemente elige revelarse de maneras poderosas e inconfundibles. Piensa en otras historias bíblicas que ilustran este principio. Fue en medio del horno ardiente que Sadrac, Mesac y Abed-Nego experimentaron la presencia de Dios de una manera que nunca antes habían conocido. Fue en el foso de los leones donde Daniel vio el poder protector de Dios de una manera indiscutible. Fue en el vientre del gran pez donde Jonás finalmente entendió la misericordia y la soberanía de Dios. Para nosotros hoy, esto trae tanto desafío como consuelo. El desafío está en reconocer que nuestras luchas, nuestras dificultades, nuestros valles de huesos secos, pueden ser oportunidades para conocer a Dios más profundamente. Cuando enfrentamos situaciones imposibles, cuando nos sentimos completamente sin esperanza, podemos elegir ver esas circunstancias no solo como problemas a resolver, sino como invitaciones para experimentar a Dios de una manera nueva. El consuelo viene de la certeza de que Dios usa todas las cosas, incluso nuestras mayores dificultades, para revelarse a nosotros. Nada se desperdicia en las manos de Dios. Cada lucha, cada decepción, cada momento de desesperación puede convertirse en un escenario para que Dios demuestre quién es. Pero nota también que el reconocimiento de Dios no es solo un ejercicio intelectual. No se trata solo de acumular conocimiento sobre Dios, sino de experimentarlo personalmente. Cuando Dios dice, «Sabréis que yo soy el Señor», está hablando de un conocimiento íntimo, experiencial. Es el tipo de conocimiento que viene de ver a Dios actuar de maneras que desafían toda explicación humana. Esto nos recuerda que nuestra jornada de fe no debe ser solo sobre lo que hacemos para Dios, sino sobre conocerlo más profundamente.
A menudo nos enfocamos tanto en servir a Dios, en tratar de agradarle, que perdemos de vista el propósito principal, conocerlo íntimamente. Además, el reconocimiento de Dios no es solo para nuestro beneficio personal. Cuando experimentamos el poder restaurador de Dios en nuestras vidas, cuando lo vemos hacer lo imposible, nos convertimos en testigos vivos de su carácter y poder para el mundo que nos rodea. Nuestra historia de restauración se convierte en un testimonio que señala a otros hacia Dios. Piensa en cómo esto se aplica a tu propia vida. ¿Cuáles son los valles de huesos secos que estás enfrentando ahora? Tal vez sea una relación que parece irremediablemente rota, una situación financiera que parece no tener solución, una lucha contra una adicción que parece interminable, o una crisis de fe que te ha dejado seco y vacío. Y si, en lugar de ver estas situaciones solo como problemas a resolver, las vieras como oportunidades para conocer a Dios más profundamente. Y si comenzaras a orar no solo por la solución, sino por una mayor revelación de quién es Dios en medio de tu lucha. Recuerda, el Dios que puede traer un ejército a la vida de un valle de huesos secos es el mismo Dios que quiere revelarse a ti hoy. Él quiere que lo conozcas no solo como un concepto teológico, sino como una realidad viva y poderosa en tu vida. Que podamos, como el pueblo de Israel, llegar al punto en el que podamos decir con convicción: ahora sé que tú eres el Señor. No porque lo leímos en un libro, no porque escuchamos a otros hablar de Él, sino porque lo hemos visto actuar de maneras poderosas e inconfundibles en nuestras propias vidas. Y que ese conocimiento íntimo de Dios nos transforme, llenándonos de una confianza inquebrantable en su poder y amor, incluso cuando enfrentamos los valles de huesos secos más desafiantes de nuestras vidas.